Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes quienes en esta mañana nos visitan por medio de las redes sociales, donde hemos de tener a nuestra escuela sabática que nuestro cuadernito lleva por título Sacerdotes de Júbilo y donde vamos a estar estudiando el día de hoy la lección número 5 que lleva por título Sacrificio de Servicio. Así que si tiene su cuadernito, yo le invito a que lo tenga ahí a un lado y también que tenga su Biblia, ya que en esta mañana hemos de estudiar la lección número 5. Nuestro texto base que tenemos, le invito a que vaya al libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Mientras va buscando la epístola a los Romanos, capítulo 12, quiero que sepan que un sacrificio de servicio es también un servicio vivo, donde cada uno de nosotros sacrificamos nuestro cuerpo para servir en el ministerio de la reconciliación. Hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Nuevamente vamos a estar hablando ahora cómo nuestro cuerpo se convierte en sacrificio vivo para nuestro Dios. Libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, nuestro texto base en el que en unos momentos vamos a estar hablando algo relacionado con nuestro texto base. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Así que en esta mañana vamos a estar hablando sobre este hermoso texto que Pablo nos da y nuevamente dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y nuevamente en unos minutos vamos a estar hablando sobre nuestro texto base. Tres cosas que vamos a ver en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado y que hemos de aprender a través de la lección. Primeramente, ¿por qué el lenguaje sacrificial es una metáfora perfecta para el amor de Dios y de Cristo? Así que también a través de la lección vamos a estar hablando sobre el amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Número 2 que vamos a aprender en esta mañana es de qué forma específicas es nuestro amor ofrecido a otros como un sacrificio vivo. Vamos a estar hablando del amor que tuvo nuestro Dios, del amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y también vamos a estar hablando sobre el amor de cada uno de nosotros como sacrificio para llevar la buena noticia ante aquellos que lo necesitan. Por último, una pregunta muy personal: ¿cuál característica del capítulo del amor, que estamos hablando de Primera de Corintios capítulo 13, siente usted que necesita más? Así que vamos a estar viendo las diferentes características del amor y luego vamos a escoger, o usted va a escoger una que siente usted que necesita aún más. Primeramente, antes de ir a los conceptos que tenemos ahí, quiero que sepan que Pablo insta a cada miembro de la Iglesia de Dios en Roma a presentar su cuerpo. Así que cuando vemos a Romanos 12:1, a Pablo le está diciendo plural y singular, y quiero que veamos esto primeramente. Pablo insta a cada miembro de la Iglesia de Dios en Roma a presentar sus cuerpos, y una vez más aquí nos está hablando en plural. Acuérdense que somos la familia de nuestro Dios, acuérdense que nuestro Dios nos ha redimido, nuestro Dios nos ha traído como cuerpo ahora de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera nos dice que presentemos nuestros cuerpos a como iglesia somos un cuerpo de nuestro Dios, dice presentar sus cuerpos, plural, como un sacrificio vivo y ahora singular, donde cada uno de nosotros representamos ahora el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, primeramente como cuerpo que somos del Señor, como iglesia que somos de nuestro Dios, y también individual cada uno de nosotros, que la palabra de nuestro Dios nos dice que si somos santos, sigamos viviendo esa santidad, y esto es nuestro culto racional. Así que todos juntos formamos un sacrificio santo como iglesia,
como cuerpo, como familia, como redimidos de nuestro Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos lavó nuestros pecados. Ahora somos la iglesia de nuestro Dios y cada uno de nosotros también libremente hacemos un sacrificio a nuestro Dios. Pero primeramente quiero que veamos que somos una iglesia, que somos un cuerpo y también cada uno de nosotros venimos siendo miembros o parte de ese cuerpo. Así que tanto libremente cada uno y como iglesia también somos ahora el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Y vamos a estar viendo algunas cosas para que primero entendamos qué es presentar nuestros cuerpos. Esto va conectado con la idea de un sacrificio vivo. Acuérdense que somos el sacerdote, mencionábamos las semanas pasadas que somos la familia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa presentar nuestros cuerpos? Y vamos a irnos hasta el Antiguo Testamento para entender un poquito más este concepto. Así que conectado con la idea de un sacrificio vivo, esto nos da a pensar en el servicio de los sacerdotes. Acuérdense que cada uno de nosotros ahora somos real sacerdocios y en la antigüedad se presentaban los sacerdotes ante la presencia de nuestro Dios para que sirvieran en los trabajos del tabernáculo y juntamente con los trabajos que se hacía con el pueblo. Ahora cada uno de nosotros también somos un sacrificio vivo que llevamos la palabra a aquellos que lo necesitan. Así que hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de nuestro Dios. Así que antes de que aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento se acercaran a oficiar en el templo, en el tabernáculo, eran lavados para que de esa manera pudieran hacer su trabajo. Ahora, cada uno de nosotros como sacerdotes también somos traídos ahora a la iglesia, somos bautizados y de esa manera también trabajamos en las actividades que se necesitan para rescatar almas a nuestro Dios. Y quiero que sepan que el concepto de los griegos, un griego nunca pensaría en presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que su cuerpo era tan poco espiritual que Dios no le importaba. Más sin embargo, ahora Pablo dice, aquí Pablo nos muestra que a Dios le importa nuestro cuerpo. Así que quizás muchas de las veces pensamos que nuestro cuerpo no tiene importancia, mas sin embargo, ahora aquí por medio de Romanos nos está diciendo que presentemos nuestro cuerpo. Así que el cuerpo es algo importante también para nuestro Dios. Así que aquí Pablo en Primera de Corintios, que quiero que vayamos, nos dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Y aquí nos dice y nos muestra que a Dios le importa nuestro cuerpo. Nos ha rescatado Dios, nos ha comprado por medio del precio muy alto y dice Primera de Corintios 6 20, dice de la siguiente manera, porque comprados sois por precio. Aquí nos está diciendo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lecciones atrás vimos que vino, entregó su vida, fue hasta la cruz, murió y rescató nuestras vidas. Así que fuimos comprados con un precio. ¿Cuál precio? Con la sangre del Hijo de nuestro Dios. Porque comprados sois por precio. Una vez más vemos el sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesucristo para venir y rescatar a cada uno de nosotros. Porque comprados sois por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Si estamos viendo que la importancia del cuerpo para nuestro Dios es algo bien, bien importante. De tal manera también que nos dice que somos morada del Espíritu Santo que viene de nuestro Dios. Así que porque comprados sois por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de nuestro Dios. Así que tanto lo que hay dentro de nosotros como nuestro cuerpo son y le pertenecen a nuestro Dios. Ahora veamos, cuando ofrecemos nuestro cuerpo a Dios, Dios espera que sea un sacrificio santo y que sea aceptable. Así que cuando nosotros venimos ante la presencia de nuestro Dios, Dios espera que sea algo de lo que Dios se va a agradar. En el Antiguo Testamento, como mencionaba, el sacrificio debía ser santo y agradable a Dios. Cuando llevaban a los sacerdotes para que empezaran a oficiar ahí en el templo, quiero que sepan que se ofrecía también
un corderito, o también cuando la gente había cometido una falta, llevaban un cordero para sacrificarlo para que sus pecados fueran perdonados. Y quiero que sepan, primeramente el Levítico si lo tiene, fíjense bien cómo tendría que ser este corderito. Levíticos 1:10. Tendría que ser un corderito macho, sin defecto, y lo iban a ofrecer a nuestro Dios. Primeramente veamos Levíticos 1:10. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios en el aspecto del sacrificio que se llevaba ante la presencia de nuestro Dios. Dice Levíticos 1:10. Y si su ofrenda para el holocausto fuere de oveja, o de cordero, o de cabras, tendría que ser macho, sin defecto, lo ofrecerá. Así que la ofrenda que se llevaba a presentarse a nuestro Dios con el propósito de perdonar el pecado de aquella familia, tendría que ser macho y tendría que ser sin defecto para la ofrenda de nuestro Dios. Así que ahora mencionamos que cada uno de nosotros presentamos nuestro cuerpo vivo ante la presencia de nuestro Dios. También tiene que ser perfecto, sin tacha, sin mancha, ante la presencia de nuestro Dios. Es lo que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora veamos Deuteronomios. ¿Qué pasaría si presentamos a nuestro Dios algo que nuestro Dios no se agrada? Primero vamos a ver Deuteronomios, capítulo 15, versículo 21. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomios 15, 21. Acuérdense que estamos hablando del sacrificio del servicio, o mejor dicho, un sacrificio vivo que es perfecto, que no tiene mancha. Y dice Deuteronomios 15, 21, dice de la siguiente manera: y si hubiere en el defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Así que nuestro Dios, cuando se llevaba una ofrenda para presentarla a nuestro Dios, primeramente se revisaba aquel corderito para ver si estaba bien, si era sin defecto, si no estaba ciego, y nuestro Dios miraba ello con agrado, sí, y siempre y cuando aquella ofrenda estaba bien delante de la presencia de nuestro Dios. Así que era de suma importancia de que ese corderito llegara hasta el holocausto sin mancha, sin defecto, que no fuera ciego o que no hubiera cualquier falta en ese cabrito. Así que pensemos en ello. Ahora nuestro sacrificio a nuestro Dios, nuestro cuerpo, nuestra vida tiene que vivir en santidad. Y dice que es nuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Nuestro culto racional tiene que tener estos tres elementos. Y vamos a ver qué es un culto racional, porque esto es lo que le agrada a nuestro Dios en nuestros tiempos. Y vamos a ver qué es un culto racional, porque vimos en Romanos 12:1 que esto es un culto racional a nuestro Dios. Tiene que tener tres elementos. El primero es sacrificio vivo. Segundo es que es santo. Y tercero es agradable a nuestro Dios. Vamos a ir uno por uno. Primeramente, sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Y quiero que vayamos al libro de Romanos para volver a leer este texto que es de suma importancia, ya que hemos de estar hablando sobre el sacrificio vivo hacia nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, una vez más, en sacrificio vivo. Número 2, santo. Tercero, agradable a Dios. Y luego dice la palabra de nuestro Dios que es vuestro racional culto. Así que primeramente, sacrificio vivo. Esto significa una negación constante de nuestros propios intereses, poniendo por delante los intereses de nuestro Dios. Y quiero que sepan que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que ya no estamos nosotros viviendo para nosotros, sino ahora estamos viviendo para el Rey de Reyes, el que nos redimió, el que nos rescató, el que nos dio la promesa de ser llamados hijos de nuestro Dios, el que nos acercó a las promesas. Ahora ya no vivimos nosotros con nuestros intereses, ahora ya no somos, por decir, este mundo no nos debe de atraer. El que nos debe de atraer ahora es el reino que nuestro Señor Jesucristo vino y estableció para con cada uno de nosotros. Ese reino
y mencionábamos que a través de la historia el autor de esta hermosa historia es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, quien es el centro de todo, quien dio su vida, quien nos rescató, que fue al Calvario y murió por cada uno de nosotros. Ahora a cada uno de nosotros nos ha dejado una tarea muy grande de ir y predicar el evangelio y llevar la buena noticia a aquellas personas que lo necesitan. Ya no vivimos nosotros para nosotros, ahora vivimos y vivimos, dice la palabra de nuestro Dios, para Él vivimos. Así que ya no vivimos más para la carne, ahora vivimos para el Espíritu, que es de nuestro Dios. Eso es el racional culto, vivir un sacrificio vivo, no lo que mi carne quiere, sino que lo que nuestro Dios le agrada, santo. La segunda característica ahí. Esto significa que el creyente no tiene anhelos divididos. Unas veces haciendo su propia voluntad y otras veces haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y eso vemos el problema hoy en día en muchos cristianos. Quieren vivir un tiempo para Dios y quieren vivir un tiempo para el mundo. A veces vamos a la iglesia, nos ponemos a lo mejor el traje de cristianos, salimos del templo y nos ponemos el traje del mundo. Cuando la palabra de nuestro Dios dice que debemos de vivir en santidad todos los días de la semana, 24/7, donde servimos a nuestro Dios todos los días. Ese es nuestro cuerpo vivo, ese sacrificio vivo que le damos a nuestro Dios todos los días. Ahora también dice agradable a nuestro Dios. Esto significa que trae satisfacción a Dios por el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Así que nuestro Dios se agrade de nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio vivo, que estamos ahora ante la presencia de nuestro Dios, que no hay defecto, porque nuestro Dios en el tiempo antiguo no se agradaba de aquellos sacrificios que se hacían si el corderito tenía defectos. Ahora nuestro Dios, quiero que sepan que si hay defectos en nuestras vidas, nuestro Dios no se agrada de nuestras vidas. Así que es importante estos tres elementos para con nuestro Dios. De esta manera, entonces estamos haciendo un culto racional. Veamos ahora, vamos a ir a la primera pregunta que tenemos ahí en nuestro cuadernito. Dice, ¿por qué el lenguaje sacrificial es una metáfora perfecta para el amor de Dios y de Cristo? Así que vamos a ver primeramente el lenguaje sacrificial. Y vamos a irnos nuevamente, y ya mencionamos algo del Antiguo Testamento. Los levitas fueron consagrados como ofrenda viva, comprometidos a servicio de nuestro Dios. Cuando llegaba un sacerdote levítico a oficiar en el templo y tenía que hacer los trabajos para nuestro Dios, quiero que sepan que él tenía que ser una ofrenda viva para nuestro Dios. Tenía que esa persona estar viviendo en santidad para que nuestro Dios se agradara de todo lo que tenía que hacer. Así que los levíticas fueron consagrados como ofrenda viva, comprometidos al servicio de nuestro Dios. Ahora nosotros, porque todo lo vamos a estar ligando con nosotros debemos de hacer una ofrenda viva y comprometidos al servicio de nuestro Dios. Vayamos al libro de Números. Libro de Números, capítulo 8. Y fíjense bien lo que se hacía para que aquel sacerdote empezara a oficiar en el tabernáculo. Números 8:15. Dice la palabra de nuestro Dios, Números 8:15. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los expiarás, o mejor dicho, los purificarás y ofrecerás en ofrenda. Así que también se tenía que purificar a este sacerdote, se le lavaba para que cuando llegara al templo llegaba santo, apartado a nuestro Dios. Una vez más, nosotros también somos una ofrenda viva, también nosotros somos sacerdotes. La semana antepasada mencionaba que nuestro Dios nos ha llamado real sacerdote, entonces ahora llegamos ante la presencia de nuestro Dios y también debemos de ser una ofrenda de la que nuestro Dios se agrade. Cuando llegaba ese sacerdote, se le lavaba, se presentaban ofrendas para que pudiera oficiar y para purificar a esta persona. Nuevamente, cada uno de nosotros, cuando llegamos con nuestra vida
de pecado, que estábamos enviciados a los vicios de la carne y llegamos a la palabra de nuestro Dios. Cada uno de nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y fuimos bautizados, somos lavados para que la ofrenda que somos cada uno de nosotros ante nuestro Dios sea una ofrenda de la que nuestro Dios se agrade. Ahora veamos también donde la sangre de animales era ofrecida para la expiación, para eliminar el pecado de la persona. Así que veamos, y si está tomando notas, le pido por favor, escriba Levíticos capítulo 16. Ahí es donde habla de cómo debería ser la ofrenda y para qué era la ofrenda, y por medio de esa ofrenda que presentaban aquellos sacerdotes ante nuestro Dios, se perdonaba el pecado de aquellas familias. De esta manera, a Israel se le dio una demostración tangible del perdón y de su costo. Así que primeramente se llevaba el corderito, nuestro Dios miraba el corderito con buen ojo y entonces perdonaba las ofensas de aquella familia que habían traído ese corderito. Ahora quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo, siendo ese cordero, también realmente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo sin pecado, viene y cuando va rumbo al madero, un corderito, y dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Cordero, viene y limpia nuestras vidas. Un sacrificio del que nuestro Dios se agradó, de tal manera que dice que lo levantó hasta lo más alto y ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que pensemos en ello. Ahora, como ministros del nuevo pacto, ahora en nuestros tiempos, veamos estas cosas como prefiguraciones de la amorosa muestra de nuestro Señor Jesucristo. Viene el nuevo pacto, como mencionaba ahorita, llega nuestro Señor Jesucristo, allá se ofrecía un corderito, llega nuestro Señor Jesucristo, es el corderito que nos limpia, que nos purifica, que nos acerca, que nos hace, nos reconcilia con nuestro Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está en Hebreos 9 y Hebreos 10 y está tomando nota. Pero ahora quiero que sepan que Pablo va más allá y aplica este lenguaje de sacrificio directamente a la iglesia y a cada uno de nosotros. Ahora cada uno de nosotros, fíjense bien, allá el corderito tenía que ser sin mancha y tenía que ser presentado en holocausto ante la presencia de nuestro Dios. Llega nuestro Señor Jesucristo como cordero, va al matadero y también tiene que ser un corderito, en este caso nuestro Señor Jesucristo, de que nuestro Dios se agrade de la ofrenda. Ahora Pablo nos dice a nosotros que también nosotros, en el lenguaje sacrificial, que también la iglesia, como grupo que somos, somos un sacrificio vivo que nuestro Dios o se agrada o no se agrada de su iglesia. Si su iglesia vive en santidad, si su iglesia vive apartado de los deseos de la carne, nuestro Dios se agrada de la iglesia. Pero si la iglesia se aleja de los conceptos de santidad, entonces nuestro Dios no se agrada de la iglesia. Ahora también algo más individualmente, porque mencionábamos también que así como somos iglesia en grupo, también somos individualmente, como familia, como individuo que somos cada uno de nosotros. Si no vivimos en esa santidad, no le agradamos a nuestro Dios, entonces no vamos a tener un racional culto para nuestro Dios. Así que presentemos nuestro cuerpo en alabanza a nuestro Dios, de que nuestro Dios se agrade. Ahora, ¿es importante nuestro cuerpo? Sí lo es. Es algo por el cual nuestro Señor Jesucristo también murió. Ahora, cada uno de nosotros debemos ser casi igual en el servicio sacrificial o el sacrificio vivo como lo fue nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Primera de Pedro, vamos a dar vuelta ya a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 2.5. Vosotros también, ahora está hablando de nosotros y nuevamente, ¿sí? Estamos hablando del sacrificio vivo donde cada uno de nosotros somos una ofrenda para nuestro Dios, que debemos de ser santos, que debemos de agradarle a nuestro Dios, y dice, vosotros también como piedras
vivas, no somos piedras muertas, somos piedras vivas, ser edificados una casa espiritual, donde tenemos que vivir día con día en santidad, un sacerdocio santo. Si recordamos a aquellos sacerdotes que fueron limpiados para ofrecer en el tabernáculo, bueno, también nosotros somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo es algo bien importante, es el que nos rescata, es el que nos ha limpiado y ahora cada uno de nosotros tenemos que vivir esa santidad. Y mencionábamos una vez más en lecciones pasadas, donde fuimos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha justificado, tenemos gracia para nuestro Dios y ahora vivimos en un tiempo de la santidad donde día con día como hijos de Dios tenemos que vivir esa santidad para cuando aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo, Él nos glorifique y vemos la justificación, la santificación y la glorificación. Es trabajo progresivo de cada uno de nosotros. Jesucristo nos ha justificado, cada uno de nosotros nos hemos de santificar día con día y en el futuro viene nuestro Señor Jesucristo para darnos la glorificación. Pablo lo explica a los Efesios, cuáles son estos sacrificios vivos. Vamos a mencionar que tenemos que tener sacrificios vivos. ¿Cuáles son estos sacrificios vivos? Vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 2. Fíjense bien cuál es uno de los sacrificios. Y este concepto parece muy fácil, pero es uno de los más difíciles que hay. Dice Efesios 5:2. Y vamos a ver qué es un sacrificio vivo. Primeramente dice Efesios 5:2. Y andar en amor. Y quiero que sepan que esto se ve sencillo. Esto se ve decir, bueno, pues el amor es facilito, pero quiero que sepan que es una de las cosas más difíciles. Y andar en amor como también Cristo nos amó. Fíjense bien el ejemplo que nos está dando. A nuestro Señor Jesucristo nos amó y tanto fue el amor tanto de nuestro Dios como de nuestro Señor Jesucristo. Es una cadena que viene avanzando. Primeramente nuestro Dios nos ama y luego nuestro Señor Jesucristo viene y entrega su vida como un sacrificio vivo y luego Pablo nos dice que ahora nosotros somos ese sacrificio vivo y por eso dice andar en amor como también Cristo amó. Y quiero que sepan que aquí el amor es muy grande porque si vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor, fue hasta el Calvario llevando su rostro maltratado, su cuerpo en agonía, su frente con aquella corona de espinas. Ese es el amor que Dios dando a su Hijo para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Ahora nosotros somos ese sacrificio y la pregunta es, ¿qué tanto amor tenemos para aquellas personas que están perdidas en el pecado, que viven alejados de las promesas y ahora nos toca a nosotros ser un sacrificio vivo del que Dios se agrade? Porque recordemos que ese es el ministerio de cada creyente. Y mencionaba en escuelas pasadas que muchas de las veces las iglesias no crecen a consecuencia de que como individuos que somos en la iglesia, a veces no entendemos el ministerio que Dios tiene para con cada uno de nosotros, de que vayamos, prediquemos el evangelio, hagamos discípulos. Eso es lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Así que dice la palabra de nuestro Dios. Y andar en amor, Efesios 5:2, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Fíjense bien, cuando se sacrificaba el corderito llegaba el olor de suavidad ante la presencia de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido para morir por nuestros pecados, dice que nuestro Dios se agradó de lo que hizo su Hijo, que todo lo cumplió al pie de la letra. Ahora cada uno de nosotros debe de llegar ese olor de suavidad ante la presencia de nuestro Dios, porque vivimos en santidad, porque cada día le obedecemos a nuestro Dios y todos los días de la semana nuestro cuerpo hace un culto racional ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, la segunda parte es, ¿cómo es esta una metáfora para el amor de Dios? Quiero que sepan que no pensemos que el amor de Dios o que Dios es como el amor, porque Dios no es como el amor.
Dios es amor. Así que pensando en ello, esta es la metáfora. Dios es amor. El lenguaje sacrificial es la metáfora perfecta para el amor de Dios, de Cristo, debido a que da la vida por cada uno de nosotros. Veamos a Juan 3:16, que muchas de las veces le llamamos el corazón de la Biblia. Y aquí vemos el amor de Dios. Nuevamente, Dios no es como el amor. Dios es amor. Y dice Juan 3:16, palabra de nuestro Dios, dice de la siguiente manera. Yo creo que ese texto lo sabemos casi de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nuevamente aquí estamos viendo la metáfora de que Dios es amor, que nuestro Señor Jesucristo es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora llegamos al mundo, como también nosotros somos parte de ese amor ahora, llegamos al mundo, les mostramos el amor y de tal manera que se dan cuenta que Dios mandó a su Hijo para rescatarnos, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora veamos a la pregunta número 2. ¿De qué formas específicas es nuestro amor ofrecido a otros como sacrificio vivo? Ahora, Dios manda a su Hijo viene y muere por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es nuestro amor ofrecido a otros como un sacrificio vivo? Así que vamos a ver esto. Primeramente, vamos a ver a nuestro Dios. Primeramente, vamos a Primera de Juan. Una vez más, es una cadena que llega hasta con nosotros. Primera de Juan 4:8. Nuevamente yo les decía que Dios no es como el amor, sino que Dios es amor. Y dice Primera de Juan 4:8. El que no ama, dice la palabra de nuestro Dios, el que no ama no conoce a Dios. Y no nos dice porque Dios es como el amor, sino nos dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así que estamos viendo ahora de que nuestro Dios es amor y no se termina el amor con nuestro Dios. Y vimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora dice, segundo, Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, 37. Nuestro Dios es amor. Ahora nuestro Señor Jesucristo, nos hacemos la pregunta, bueno, si Dios es amor, ¿dónde queda nuestro Señor Jesucristo? Y ya sabemos que entregó su vida por cada uno de nosotros. Dice Romanos 8, 37. Dice de la siguiente manera, antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Así que Dios es amor. Nuestro Señor Jesucristo también es amor, lo vimos en la cruz, lo vimos en el sacrificio que hizo, llevando su cuerpo para que cada uno de nosotros fuéramos redimidos. Ahora tercero, ya vimos Dios es amor, Jesucristo salva nuestras vidas por medio del amor. Ahora cada uno de nosotros. Tercero, vamos a ver el amor de cada uno de nosotros como cristianos que somos seguidores de nuestro Dios. Libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Y fíjense bien cómo empieza aquí Pablo. Recordemos, Dios es amor. Ahora, Efesios 5, Pablo por medio de la carta que manda a los Efesios dice, ser pues imitadores de Dios. Ahora tenemos que imitar a nuestro Dios. Si Dios es amor y Jesucristo es amor, ahora cada uno de nosotros imitando a nuestro Dios, como hijos de Dios, tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que ser personas llenas de amor. Cada uno de nosotros tiene que estar lleno de ese amor. Así que pensemos esto, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que si somos hijos amados, recordemos lo que nos decía Juan, ¿verdad? Lo suyo vino, lo suyo no le recibió, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora como hijos amados,
A veces si vemos a un cristiano que en verdad no tiene amor, ¿qué está pasando? Porque dice que seamos imitadores de nuestro Dios. Y si imitamos a nuestro Dios, quiero que sepan que uno de los atributos más grandes de nuestro Dios es que Dios es amor. Dice el verso 2. Ahora para nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, dice, y andando en amor, como también Cristo nos amó. Sí vemos aquí la característica, Dios es amor, imitar a nuestro Dios que es amor, y ahora estamos viendo que como también Cristo nos amó. Si es papá y hijo, tienen la misma característica de amor. Ahora, si nosotros hemos sido llamados hijos de nuestro Dios, una de las características que tenemos que tener es el amor. Dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor de suavidad. Así que cada uno de nosotros ahora debemos de andar en ese amor. Y quiero que sepan, hay cosas positivas de ese amor. Debemos ser benignos, misericordiosos, perdonadores. Muchas de las veces como cristianos no queremos perdonar o se nos olvida que nuestro Dios nos ha perdonado y el Padre nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros, fíjense bien, y a veces queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar nosotros a los que nos ofenden. Así que características positivas, debemos de ser una persona benigna, misericordiosa y perdonadora. Pero también hay cosas negativas que tenemos que hacer a un lado, que tenemos que separarnos de ella. A veces la amargura, a veces ahí viene el cristiano bien amargo, que hasta parece que anda comiendo limones todos los días, donde trae su cara llena de amargura. Así que de enojo por cualquier cosita se chispea, se enciende y el enojo se pone en su rostro. Así que tenemos que ser personas positivas, no negativas. Te dice ahora más la ira, que a veces nos enojamos por todo. Gritería, a veces empezamos a gritar, y también la avaricia. Así que pensemos, Dios es amor, desea que cada uno de nosotros le imitemos y que tengamos las características positivas que trae el amor con cada uno de nosotros. Dice el libro de Juan algo que nuestro Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos y que nos deja también a cada uno de nosotros como ejemplo a servir. Libro de Juan capítulo 13. El amor es muy importante. Somos un sacrificio vivo, lleno de amor, lleno de esperanza para el mundo. Dice al libro de Juan capítulo 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, le dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Así que si queremos ir a llevar la nueva noticia a aquellas personas que están perdidas en el mundo, acuérdense que dijimos que nuestra fe tiene que ser vista por el mundo, y ahora nuestro amor también, la gente de afuera tiene que ver que somos personas de amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ahora mencionábamos que presentáramos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, ¿verdad? Viene la iglesia de Dios, viene el cuerpo de nuestro Dios, viene presentarse ante la presencia de nuestro Dios, y dice que debe de ser en amor los unos por los otros, y dice como Él nos ha amado. Así que también os améis los unos a los otros. Así que si hay algún enojo, alguna ira entre algunos de nosotros, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Recordemos que a cada momento, cada uno de nosotros debemos de imitar a nuestro Dios. Si llega la ira, si llega el coraje, si llega la envidia, entonces no estamos imitando a nuestro Dios, sino estamos imitando al enemigo. Y recuerden que tenemos un título muy grande de cristiano. Cristiano es aquel que vive de acuerdo de la manera que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros enseñamos la ira, el enojo, entonces cuando salemos a invitar al vecino, al pariente, inmediatamente pues va a decir, primero cambia tú y luego vienes y me cambias a mí. Veamos el 35. Cosa que nuestro Señor Jesucristo se preocupaba de los discípulos. Él escogió a 12, y quiero que sepan que se preocupó mucho que hubiera el amor en ellos. Dice a Juan 13:35, en esto conocerán todos que son
que son mis discípulos. En nuestros tiempos, la gente del mundo conoce a nuestro Dios si la iglesia o si cada uno de nosotros vivimos en armonía, en tranquilidad. A veces es triste que pueda haber una iglesia que se dividió a consecuencia de que los hermanos se andaban peleando o X cosas. Así que la palabra de nuestro Dios, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo sabrá el mundo que somos hijos de Dios, que somos ese sacrificio vivo del que Dios se agrada? Por medio de la característica del amor. Así que en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Así que, ¿cómo vamos a empezar como un sacrificio agradable a nuestro Dios? Con el amor. Y quiero que vea alrededor suyo, porque muchas de las veces es muy fácil amar a mi hijo, a mi hija, pero muchas de las veces, a veces ponemos unas X a diferentes personas, no les hablamos, no nos comunicamos con ellos, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice, en esto van a conocer a mis hijos, en el que se aman los unos con los otros. Así que el amor, podemos ver que es la señal que le dice al mundo que somos de nuestro Dios. Cuando una persona nos ve, lo primerito que debe decir, wow, esa persona está llena de amor. Tiene alguna necesidad, algún problema, yo luego voy, oro por él, le ayudo, le acompaño. Esa es una persona que está llena de amor, de alegría, y que aun cuando estamos pasando en situaciones difíciles, el mundo nos hace la pregunta, ¿cómo puedes sonreír? ¿Cómo puedes estar alegre aún con todos los problemas que tiene nuestro mundo? Pero el amor es importante en la vida de los hijos de nuestro Dios. Así que esta es la señal que le dice al mundo que somos de Él. La reconciliación vino a un gran costo de parte del Padre y del Hijo. Acuérdense, ese amor, aunque fue grande, tuvo un precio muy alto, donde cada uno de nosotros fuimos comprados con la sangre del Hijo de nuestro Dios. Ahora, el mundo necesita de cada uno de nosotros. Quiero que sepan que ahora cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestro papel de ir y presentar el amor ante aquellas personas que están viviendo sin amor, sin esperanza, pero cada uno de nosotros, recuérdense que es la señal que le dice al mundo que somos de nuestro Dios. Así que el mundo necesita de nosotros. Nuestra misión tenemos que empezar a cumplirla, de llevar la buena noticia de amor a aquellas personas también, para que ellas se sientan queridas de nuestro Padre Celestial. Ahora la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 es una pregunta muy personal. ¿Qué le falta a usted como cristiano de las características que debe tener de parte de nuestro Dios? Las voy a leer y quiero que vaya usted pensando y quizá alguna de ellas no las tenga. Pídale a Dios en oración y dígale, Señor, dame esta característica que no la tengo. Y ahorita le mencionaba, ¿verdad? A lo mejor es una persona de rencor, una persona que no perdona. Pídale a Dios para que pueda tener las características y una vez más para que sea un sacrificio vivo del que nuestro Dios se agrada como una ofrenda ante la presencia de nuestro Dios. Y dice primera de los Corintios, capítulo 13, un texto que se utiliza mucho en las bodas. Primera los Corintios capítulo 13, versículo 1. Y mientras lo voy leyendo, quiero que vaya pensando, ¿tengo esa característica o no la tengo? ¿Necesito pedírsela a Dios para que me ayude? Si la tiene, gloria sea a nuestro Dios. Porque recuerde, en esto conocerán a mis hijos, que se aman los unos a los otros. Primeramente dice el 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo caridad o amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que puedo decir que tengo amor y nomás digo que tengo amor y veo a mi amigo que necesita, veo al vecino que necesita de la palabra de nuestro Dios o que necesita de nuestra ayuda. Dice, no, somos como un metal que resuena, que nomás hace ruido diciendo tengo amor, tengo amor, tengo amor. El amor se tiene que mostrar para que la gente glorifique a nuestro Dios. Dice el 2. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasare los montes, y no tengo caridad o amor, nada soy. De nada serviría que sepas toda la Biblia, que te sabes infinidad de textos y que te sabes bien la doctrina de nuestro Dios, pero dice la palabra de nuestro Dios que si no tienes amor, nada soy. Así que sigue diciendo en el verso 3. Y si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Así que todo lo que vamos a dar, no lo vamos a dar porque lo tengo, lo vamos a dar porque tenemos amor para las personas que necesitan de nuestro Dios. Dice el 4. Características que si no las tiene, yo le pido que al terminar la escuela doble sus rodillas y le diga, Señor, a mí me falta esta característica. Primeramente, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. Y quiero que sepan que a veces en el matrimonio se pelea por el poder, y la persona que gana cree que está bien delante de Dios, y la persona que pierde cree que es desechado de nuestro Dios. El amor no se hincha, no tiene envidias. Y cuando vamos al altar, vamos a pensar, cuando vamos al altar nos decimos lealtad, nos decimos que hasta que la muerte nos separe, mas sin embargo ese amor es quebrado por una relación a lo mejor de que el hombre ganó para un rumbo, pero la palabra de nuestro Dios dice que el amor es sufrido, es benigno, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón y no se ensancha. Así que se tiene que trabajar de tal manera que como hijos de nuestro Dios tenemos que dejar que ese amor venga a nuestra casa, y si no lo tenemos hay que pedirlo a nuestro Dios. Verso 5. No es injuriosa, el amor no es injurioso, no busca lo suyo. Y quiero que sepan que nuevamente en el matrimonio, o a veces entre la familia, entre los hermanos, busca lo suyo. Si voy a ganar algo de beneficio, lo hago. Si no, si no. Y también en la iglesia tenemos que pensar eso. También en nuestras iglesias somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mencionábamos que somos la familia de fe y tenemos que vivir en ese amor. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que en esto se iban a conocer los hijos de nuestro Dios. ¿De qué? De que se iban a amar los unos a los otros. No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, ni piensa el mal. Así que si su pensamiento siempre está pensando hacer el mal, le voy a hacer esto a mi vecino para que esto, le voy a hacer esto a mi hermano, le voy a hacer esto, entonces olvídese que es de nuestro Dios. Usted es un sacrificio vivo para nuestro Dios. Si quiere que Dios se agrade de usted, viva una vida en santidad de la que nuestro Dios se agrade. Que cuando usted venga a la presencia de nuestro Dios como ese sacrificio y no llega en olor de suavidad, nuestro Dios desecha la ofrenda que se ha dado, y cada uno de nosotros somos como ofrenda viva. Una vez más, nuestro Dios se agradó de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo que fue a la cruz y cumplió exactamente, mencionábamos lo que está en la ley, lo que está en los profetas, en los salmos. Nuestro Señor Jesucristo fue alguien que en olor de suavidad llegó ante la presencia de nuestro Dios, y aun cuando está bautizando dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahora, con cada uno de nosotros, que cuando nuestro Dios mira hacia nuestras vidas, que nuestro Dios también puede decir, este es mi Hijo amado del que yo me alegro, tengo contentamiento. Así que pensemos en ello. No, en el verso 5, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita y no piensa el mal. Y lo dice el 6. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, y quiero que sepa que hoy en día en el matrimonio, si las finanzas van mal, prefieren no sufrirla, mejor que cada quien gane para su rumbo, todo lo espera. Ahora quiero que sepan que la gente no quiere esperar en Dios, así que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y todo ¿qué? Todo lo soporta. Así que cuando usted llega al matrimonio, juntos, esto es algo, dejando que Dios more en nuestro hogar, juntos hemos de pasar todas las adversidades que pasen en nuestras vidas, pero juntos hasta que la muerte nos separe. Así que gloria sea nuestro Dios. Dice el verso 8.
La caridad nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser? O mejor dicho, el amor nunca deja de ser. Dios nunca dejará de ser porque Dios es amor. Nuestro Señor Jesucristo vino, dio su vida por nosotros, gloria a ese amor. Ahora no va a dejar de ser porque ese reino de amor lo ha encargado a su iglesia. Y su iglesia tiene que tener ese amor y no va a dejar de ser. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar. Llegará el tiempo de que ya no habrá más profecías. ¿Por qué? Porque cada una de ellas se va cumpliendo. Y cesarán las lenguas y la esencia ha de ser quitada. Así que todo se termina, mas sin embargo el amor no puede terminarse, no puede acabar. ¿Por qué no puede acabar? Porque Dios es amor. No es como el amor, Dios es amor. Así que nunca dejará de ser. Ahora, en nuestro cuadernito hay 3 preguntas donde llenamos la línea, el espacio, y les voy a dar las respuestas para la siguiente. La número 1. Todos juntos formamos, y luego en la línea dice, todos juntos formamos un sacrificio santo. Como iglesia, somos un sacrificio santo y hagamos un espacio ahí. ¿Se está agradando Dios de su iglesia, del cuerpo de Cristo, como un sacrificio santo que llega en olor de suavidad? Ahora, también váyase a usted personalmente. Como persona individual, ¿se está agradando Dios de su vida como usted está viviendo? ¿O tiene un pie en el mundo y luego tiene otro pie con nuestro Dios? Y recuerden que a nuestro Dios no le gusta que estemos en medio. Él dice, o seas frío o seas caliente. Todos juntos formamos un sacrificio santo cuando lo ofrecemos libremente. Primeramente cada uno de nosotros y luego ya todos somos un sacrificio santo a nuestro Dios. Número 2. Sacrificio y servicio. ¿Sí? Ahora servimos a nuestro Dios. Sacrificio y servicio son el lenguaje de adoración, de sacerdocio y del templo. Así que servimos a nuestro Dios. Somos un sacrificio que siempre sirve a nuestro Dios. Un sacrificio vivo que adora, no únicamente cuando va al templo, porque ahorita tenemos la pandemia donde algunos de nosotros a lo mejor creemos que no estamos adorando a Dios porque no vamos al templo. La adoración a nuestro Dios es nuestro cuerpo en un racional culto de que nuestro Dios se agrade de ello. La última, la número 3. El amor es el viento. La palabra en la línea es amor. El amor es el viento en que las velas del ministerio de la reconciliación. Así que cada uno de nosotros, nuestro Dios nos ha acercado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación, donde hay personas en el mundo que viven sin amor, no porque no existe el amor, pero nos toca a cada uno de nosotros llevar ese amor a aquellas personas que lo necesitan para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, yo le invito a cada uno de ustedes, si no tiene algunas características que nos habla 1 Corintios 13 del amor, doble sus rodillas y dígale a Dios, Señor, sabes que me falta eso. Nuestro Dios es bondadoso, mandará de la necesidad que usted tiene para que usted pueda ser un discípulo de nuestro Dios y que sea conocido en el mundo de que es hijo de Dios porque es una persona que transmite el amor a aquellas personas que lo necesitan. Que el Señor les bendiga en esta mañana.